Camila Zuluaga. Al mediodía, como siempre, tenemos la información más importante de Colombia y del mundo. Aquí están los titulares. Muy buenas tardes, Camila. Mucha atención que luego de las fallas registradas en la AFMI Bancolombia, la entidad asegura que aún no hay normalización de la operatividad en los diferentes canales. Sin embargo, activó varias alternativas para los usuarios. Y ante las críticas del presidente Gustavo Petro, el procurador Gregorio El Hash sale en defensa del registrador Hernán Penagos y asegura que en ningún momento se ha evidenciado alguna irregularidad por parte del organismo electoral. A días de las elecciones, un estudio revela que la mayoría de los colombianos percibe un debilitamiento de la democracia por la corrupción y la desinformación, pero mantiene la confianza en el voto. El ejército desplegó 10.000 soldados para garantizar el plan democracia en 7 regiones del país. Y no para la guerra en la región del Catatumbo, un militar herido deja un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones en zona rural de Tibú. Y las autoridades en Cúcuta adelantan operativos para dar con los responsables de la instalación de una red de explosivos en zona rural de la ciudad que estaban dirigidos contra la fuerza pública. En riesgo la prestación del servicio de energía en 102 municipios del oriente del país por la huelga de trabajadores de la electrificadora de Santander. Y en México se siguen conociendo detalles del operativo en el que cayó alias El Mencho, el capo del cártel Jalisco Nueva Generación. En la intervención fueron abatidos 30 integrantes del cartel. Es noticia en Colombia. 12 del día, 1 minuto. La noticia más importante en Colombia tiene que ver con Bancolombia, el banco más grande del país, que anunció que aún no están en condiciones de normalizar la operatividad de todos sus canales. Ante las fallas de las operaciones, la entidad habilitó algunos canales para que los usuarios puedan realizar sus transacciones. Laura Olarte, ¿qué información tenemos? Porque la gente está desesperada con lo que está pasando en Bancolombia. Camila, así es, muy buenas tardes. Justamente la entidad financiera Bancolombia informó que aún no se encuentra en condiciones de normalizar todas las operaciones por diferentes canales tras las fallas que se venían presentando desde el domingo pasado, 22 de febrero. Ante la contingencia, el banco implementó medidas temporales para garantizar que los clientes puedan continuar realizando sus transacciones básicas mientras se restablece el servicio en su totalidad. A través de mi aplicación Bancolombia, los usuarios pueden efectuar transferencias a cuentas Bancolombia previamente inscritas por montos de hasta 30 millones de pesos y en cuentas no inscritas por valores de hasta 3 millones de pesos. Además, la plataforma permite la consulta de cuentas, saldos y movimientos también. De igual forma, la entidad mantiene habilitadas sus sucursales físicas para la realización de trámites presenciales. En esas oficinas, los clientes pueden efectuar retiros de dinero, pago de cheques, consignaciones, pago de intereses y cancelaciones del CDT. Es noticia electoral. 12 del día, 3 minutos, la tiene el procurador Gregorio Hash, que asegura que ha acompañado los procesos de la registraduría. En ningún momento se ha evidenciado alguna irregularidad por parte del registrador Hernán Penagos. Esto defendiendo obviamente al registrador, como en respuesta a las críticas que ha hecho en las últimas horas el propio presidente Gustavo Petro. Mateo Piñeros, muy buenas tardes. Sí, señor Lobodan, son varias las críticas del presidente Gustavo Petro. Primero, sostiene que el software del cómputo electoral es un sistema vulnerable y poco confiable, pero también ha cuestionado la decisión de la registraduría de dar la instrucción de dejar en blanco los espacios de los E14. Estas son las actas de escrutinio, justamente cuando no se registren votos por algún candidato o partido en una mesa de votación. Pues el procurador Gregorio El Hash asegura que han acompañado a la registraduría en los simulacros que están haciendo frente a las elecciones y que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que pueda haber fraude electoral por parte de la entidad. No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad siquiera en lo que viene haciendo el señor registrador. El procurador El Hash también se refirió a esa idea del presidente Gustavo Petro, quien se preguntó en las últimas horas qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales. Dice El Hash que hasta el momento no se necesitan más testigos, que ya se están capacitando los que fueron seleccionados.
Gracias, Mateo. Y en otras noticias electorales, a las 12 del día, 4 minutos, faltando tan solo unos días para el 8 de marzo, un estudio nacional revela que la mayoría de los colombianos está percibiendo un debilitamiento de la democracia por la corrupción y la desinformación, pero de todas maneras mantiene la confianza en el voto y exige más transparencia, educación y resultados concretos. Jessica Gutiérrez. A puerta de un nuevo ciclo electoral, un estudio nacional puso sobre la mesa lo que piensan los colombianos sobre la democracia. Existe preocupación por su rumbo, pero no se ha perdido la confianza en el voto como herramienta de cambio. La iniciativa Cuidar la Democracia, liderada por 11 universidades junto con organizaciones empresariales y sociales, presentó los resultados de una encuesta aplicada a 1.700 personas en 81 municipios del país, con cobertura urbana y rural, realizada por Invamer. Pues el 62% de los encuestados considera que la democracia se está debilitando. Entre las principales razones mencionadas aparece la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, el 92% afirma que su voto hace la diferencia, lo que evidencia que pese a la insatisfacción con el desempeño del sistema, se mantiene la convicción de que la participación electoral puede generar cambios, pues la desinformación es uno de los factores que más inquieta, pues el 60% la identifica como una amenaza seria para la democracia. A eso se le suma la falta de transparencia señalada por el 56% de los consultados. Es noticia judicial. 12 del día, 6 minutos. El juzgado 40 administrativo de Bogotá amparó los derechos al buen nombre y la honra del exministro Luis Felipe Henao y le dio 48 horas al ministro del Interior Armando Benedetti para corregir varias publicaciones en X donde lo señaló sin pruebas de varios hechos de corrupción, entre ellos el caso Odebrecht. Felipe García. El juzgado 40 administrativo del circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del exministro Luis Felipe Henao y le dio 48 horas al ministro del Interior Armando Benedetti para corregir las afirmaciones que publicó en su contra el pasado 11 de diciembre de 2025 en X. La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por el exfuncionario, quien sostuvo que varios mensajes difundidos por el hoy ministro excedían el debate político y configuraban acusaciones graves sin sustento probatorio. En una de las publicaciones, Benedetti lo calificó con expresiones como lavaperros, cómplice y lo vinculó con supuestos hechos relacionados con corrupción y cobros de comisiones. El juzgado analizó el contenido textual de los mensajes, su tono y el contexto en el que fueron emitidos y concluyó que no se trataba simplemente de opiniones fuertes en medio de una controversia política, sino de afirmaciones categóricas sobre presuntas conductas ilícitas que no estaban respaldadas por pruebas. Por esa razón, el despacho ordenó a Benedetti rectificar las afirmaciones en el mismo escenario en el que fueron divulgadas y dentro del término de 48 horas como mecanismo para restablecer los derechos vulnerados. 12 del día, 7 minutos. Y la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a la representante a la Cámara, Yenia Sujein Acosta Infante, que hoy está en campaña, por el delito de peculado por apropiación. El caso está relacionado con el nombramiento de una persona en su UTL, quien habría robado su sueldo de 10 meses sin cumplir sus obligaciones laborales. Rocío Franco. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a la representante a la Cámara, Yenica Sujein Acosta Infante, hoy en campaña política para volver al Congreso de la República, y está requerida por el delito de peculado por apropiación. El caso está relacionado con el nombramiento de una persona en su unidad de trabajo legislativo, UTL, quien habría cobrado el sueldo durante 10 meses sin cumplir sus obligaciones laborales. Pese a que no se expidió el certificado de cumplimiento de funciones, se hicieron los pagos incluso cuando estaba en el exterior. El caso pasará a manos de la Sala de Primera Instancia del Alto Tribunal. Está pasando en Colombia. Y un nuevo ataque con explosivos lanzado desde un dron dejó un militar herido. Los hechos ocurrieron cuando patrullaba el municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo. Cristian Santiago. Un soldado del Ejército Nacional resultó herido en momentos en que adelantaba patrullajes de seguridad en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento norte de Santander. El uniformado, junto a un pelotón, fue atacado con explosivos lanzados desde un dron. En medio de las acciones que adelantan los grupos insurgentes con este tipo de explosivos en la subregión del Catatumbo, rápidamente fue atendido por los enfermeros de combate y se logró su evacuación, además su traslado hasta la ciudad de Cúcuta, en donde actualmente recibe atención médica.
Cauca. Y es que la implementación de los drones cargados con explosivos se han vuelto comunes en el Catatumbo en medio del conflicto armado que lideran las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC por la disputa territorial. El ejército ha dicho que continúa con las operaciones para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en ese territorio. 12 del día, 9 minutos, y las autoridades en Cúcuta adelantan operativos para dar con los responsables de la instalación de una red de explosivos en zona rural de la ciudad después de neutralizar un ataque terrorista dirigido contra la fuerza pública en la frontera con Venezuela. Richard Quiñones. En una zona considerada de alta complejidad en materia de orden público, donde se concentra más del 40% de los secuestros en el área de frontera y son recurrentes los ataques con explosivos, hostigamientos, acciones con francotirador y hurto de vehículos de empresas de servicio público, el Ejército Nacional logró anticiparse a una nueva acción violenta. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de San Faustino, en zona rural de Cúcuta, en un corredor vial estratégico cercano a la frontera con Venezuela. En este punto, tropas del Grupo Masa y el Grupo Marte ubicaron 2 artefactos explosivos improvisados ocultos debajo de una alcantarilla. Las cargas estaban contenidas en canecas con aproximadamente 30 kilogramos de explosivos, cada una acondicionada para ser activada mediante un sistema de comando controlado por radio, lo que evidencia un ataque planificado contra la fuerza pública. Información preliminar atribuye también la instalación de estos explosivos con el ELN en lo que sería una represalia tras recientes capturas de 5 integrantes de esta estructura armada, quienes se movilizaban con un cargamento de droga. La intervención oportuna de las autoridades militares evitó una posible afectación tanto a los uniformados como a la población civil que transita por este corredor fronterizo. Es noticia en Antioquia. Y seguimos hablando de la situación de orden público, el grave panorama de seguridad entre Yondó y Remedios por las disputas entre el Clan del Golfo y el ELN, que dejan ya más de 50 personas desplazadas. Héctor David Santamaría en Medellín. La reciente crisis humanitaria se reporta en límites entre el nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, con el desplazamiento de más de medio centenar de personas de la vereda Tamar Bajo al municipio de Remedios. El alcalde de Yondó, Gerson Ariza, dijo que a su localidad ya han llegado 55 personas que están siendo albergadas en la Casa de la Cultura. Nuestra capacidad institucional está totalmente agotada en estos momentos. Estamos en una situación bastante crítica. Si esto se nos aumenta, si los desplazados se nos aumentan aún más todavía. Y es que en esa zona se mantiene combates entre el Clan del Golfo y el ELN. Ya está disparando ahí, Avanza a esta hora una reunión de seguridad donde además se definen ayudas humanitarias al municipio. Y la Quinta División del Ejército despliega 10.000 soldados para el Plan Democracia. Las tropas garantizarán la seguridad y tranquilidad en los 7 departamentos, incluido el Huila, adscritos a esta unidad militar. Silvia Lorena Artunduaga. Con el despliegue de más de 10.000 soldados en los departamentos de Huila, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, la Quinta División del Ejército garantizará la seguridad, la tranquilidad y el orden durante el proceso electoral del próximo 8 de marzo. Brigadier General Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Quinta División. Vamos a acompañar a las autoridades electorales en el cumplimiento de nuestro Plan Democracia. Son 902 puestos que cubriremos en toda el área de responsabilidad de la Quinta División del Ejército Nacional. Son 7 departamentos donde las tropas del Ejército cubrirán en la mayoría puestos en el área rural, que estarán cubiertos por soldados de cada una de las brigadas de la Quinta División del Ejército. La operación contempla la activación de puestos de control fijos y móviles y patrullajes permanentes para reaccionar oportunamente ante cualquier amenaza que afecte esta jornada. Y está en riesgo la prestación del servicio de energía en 102 municipios del oriente del país por la huelga de trabajadores de la electrificadora de Santander. Hay pronunciamiento de los gremios económicos de la región. Javier Rodríguez. Aunque la electrificadora de Santander y el sindicato de trabajadores señalaron que no se afectaría la prestación del servicio de energía a más de 2 millones de habitantes de 102 municipios de Santander, norte de Santander y Boyacá, la incertidumbre crece por un posible apagón, especialmente entre los empresarios y comerciantes de la región. Alejandro Almeida, de FENALCO. Agradecemos de manera importante levantar la huelga, teniendo en cuenta que los trabajadores del grupo EPM y de ESA devengan más del 120% de la media del salario mínimo colombiano y de los salarios de la media del sector. Invitamos para que levanten y podamos preservar este servicio esencial. El nuevo pliego de peticiones del sindicato de la electrificadora de Santander supera los 234.000 millones de pesos al año. Es noticia en el Caribe. Y en Cartagena, una turista fue víctima de un violento asalto en plena vía pública en inmediaciones de la subida al Cerro de la Popa. La alcaldía ofreció una recompensa hasta de 10 millones de pesos por información de los responsables. Dálida Orozco.
En video quedó registrado un violento caso de hurto del que fue víctima una turista este domingo en Cartagena. En las imágenes que han sido difundidas en redes sociales se observa cómo la mujer es agredida mientras forcejea con el delincuente para evitar que éste se lleve su bolso en plena vía pública del barrio Loma Fresca, en la nueva vía que conduce al Cerro de la Popa. El video de 24 segundos muestra cómo el delincuente arrastra a la mujer por la calle e incluso la lanza contra un andén mientras ella se aferra al bolso. Al no lograr despojarla de sus pertenencias, este aborda una motocicleta que lo esperaba y huye del lugar. Tras la difusión del video, el alcalde Dumec Turbay anunció una recompensa de 10 millones de pesos. Totalmente identificado, alias El Tirito y alias Douglas, del barrio Loma Fresca. Ahí está la policía atenta a lograr su captura. Todos los días nos toca afianzar el proceso de seguridad para mejorar los niveles de tranquilidad. Habitantes de esta zona piden mayor presencia de la policía en el sector. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 15 minutos, y seguimos con las noticias del mundo, porque en México se siguen conociendo detalles del operativo en el que cayó alias El Mencho, el capo del cartel Jalisco Nueva Generación. 30 integrantes del cartel murieron en el desarrollo de esa operación. El ejército ya ordenó el despliegue de 2.500 efectivos en el oeste de México tras la ola del caos y violencia que desató la muerte del narcotraficante. Juanita Troncoso. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del cartel Jalisco Nueva Generación. Todo esto tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Ceguera. Eso informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional, y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. El secretario indicó que en estos eventos ocurridos en el estado de Jalisco también murió una mujer y 30 integrantes de esta organización fueron abatidos. 12:17 minutos, y en otras noticias internacionales hay una de último minuto que tiene que ver con el arresto de Peter Mandelson en el Reino Unido. ¿Quién es Peter Mandelson, Lucas? Camila, está confirmando a esta hora la BBC que acaba de ser capturado en Londres por la Policía Metropolitana Peter Mandelson, quien fuera embajador del Reino Unido ante Estados Unidos y hasta hace pocos días también miembro de la Cámara de los Lores y del Partido Laborista. Las autoridades habían anunciado hace unos días la apertura de una investigación por sospechas de delitos de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, y esta detención también se produce apenas unos días después del arresto del expríncipe Andrés bajo esta misma figura penal. ¿Qué hay aquí, Camila? Registros bancarios divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que Epstein transfirió al menos $75,000 en 3 pagos a cuentas vinculadas a Mandelson entre 2003 y 2004. El ex embajador también aparece en fotografías sin fecha, vistiendo ropa interior junto a una mujer cuyo rostro fue cubierto por las autoridades estadounidenses. Y también están indagando las autoridades si en hechos ocurridos cuando fue ministro laborista de Gordon Brown entre 2008 y 2010, así como su etapa de ministro y comisario europeo de comercio entre 2004 y 2008, habría transmitido información confidencial susceptible de influir en los mercados justamente a Jeffrey Epstein. Pues se está moviendo mucho más rápido la justicia del Reino Unido que la norteamericana, porque recordemos que la semana pasada tuvimos noticias de quien fuera el príncipe Andrés, también por el caso de Epstein, y ahora con Peter Mandelson, quien fuera embajador del Reino Unido en los Estados Unidos. Por ahora en Estados Unidos, poco más allá de Ghislaine Maxwell y del señor Epstein, se conoce de los responsables y sus relaciones con la justicia. Es noticia deportiva. Y la noticia deportiva la tiene Gianluca Prestiani, fue sancionado por la UEFA de manera provisional por su comportamiento discriminatorio contra Vinicius. ¿Cuál fue la sanción? Finalmente, Juan Guillermo Gómez. Polémica.
Así es, Slobodan. La UEFA suspendió provisionalmente por un partido a Gianluca Prestiani. El jugador argentino no podrá jugar este miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por el partido de vuelta de los playoffs de la Champions. La decisión se da tras el altercado con Vinicius Jr. el pasado 17 de febrero en el partido de ida de la Champions, cuando el brasileño acusó al argentino de llamarlo mono en 5 ocasiones. La UEFA se ampara en el artículo 14 del reglamento disciplinario por presunto comportamiento discriminatorio. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas sanciones. Por su parte, el Benfica anunció que recurrirá al recurso de apelación ante la decisión, aunque difícilmente el recurso cambie algo para el partido de esta semana. Recordemos que el partido de ida del Real Madrid lo ganó 1-0 con gol de Vinicius Jr. Es tendencia en Colombia. Y es tendencia en Colombia en redes sociales, además de Bancolombia, la grave situación en varios estados de México después de las operaciones contra alias El Mencho. Los videos e imágenes que se están conociendo a través de las redes sociales son impresionantes. Alison Farfán. Buenas tardes, Camila. Y es que las palabras México, El Mencho y Jalisco son tendencia en X este lunes, luego de la captura y muerte de uno de los capos más buscados de México y el mundo. A través de redes sociales, usuarios y medios internacionales han compartido videos del caos y la ola de violencia que se desató en Guadalajara luego de esta operación. Carreteras principales cerradas, camiones incendiados y fuego en varios puntos de Jalisco se han convertido en la imagen de lo que fue la reacción del llamado Cartel de Jalisco Nueva Generación, del cual era líder El Mencho. Ante la grave situación, el gobierno estatal activó el Código Rojo y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales este lunes. 12:20 y nos vamos con nuestro dato electoral, que como siempre hasta ahora tenemos las movidas electorales ya a solo 15 días, 14 de las elecciones a Congreso y el voto por las consultas interpartidistas. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en nuestros datos electorales tenemos que hablar del voto de confianza al proceso electoral. Y para darle un voto de confianza es importante entender quiénes son los que cuidan este proceso electoral, sobre todo en medio de las acusaciones que está haciendo el presidente Gustavo Petro, generando una serie de incertidumbre frente a lo que va a pasar en las elecciones del 8 de marzo, de mayo y de junio. Empecemos entonces explicando una vez más quiénes son los jurados de votación, porque los jurados de votación son personas como usted y como yo. Profesionales, personas que votan, cualquier colombiano que además son profesores, estudiantes, empleados, personas del común que cumplen un papel supremamente clave y es cuidar las elecciones, Lucas. Claro, Camila, los jurados de votación instalan, por ejemplo, la mesa, entregan los tarjetones, verifican cuando usted se acerca a la mesa a votar su cédula y su identidad, reciben los votos y al final de la jornada son los que cuentan cada voto. Ahora, aquí hay algo muy importante que decir, Camila, y es que los jurados pues no se eligen a dedo. Usted decía, son personas del común, como usted y como yo, pero no son elegidos a dedo. Esto se hace mediante un sorteo a partir de listas de ciudadanos, estudiantes, trabajadores, que luego van a recibir capacitación para saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo bien ese día de las elecciones. Es lo que pasa ahí con los jurados de votación y por eso cuando hablamos de jurados hablamos de personas, primero reales, segundo capacitadas, tercero acompañadas, que trabajan para que cada voto sea respetado. Entonces acuérdese usted, no se eligen a dedo, se eligen mediante un sorteo y una vez son elegidos, pues tienen que ir a una capacitación para que justamente todo salga muy bien el día de las elecciones. Por eso es importante que confiemos en el sistema electoral y confiemos los unos, es decir, confiemos en los otros ciudadanos, porque los jurados son personas como usted y como yo. Yo he tenido amigas o tengo amigas que son jurados electorales, que les ha tocado ser jurado electoral. A mí no me ha tocado nunca. A mí sí, a mí no me ha tocado. Yo ser también nunca. tengo amigos que les ha tocado, a mí no me ha tocado. Sí, dicen, no, todo el día me toca ir a hacer la capacitación y están allá. Y esas personas son las que vigilan que las elecciones no se las vayan a robar. Es que el presidente está diciendo eso. Sí, Camila, eso es lo que pasa, pero aquí está, yo creo que la respuesta es, ¿cómo se elige? Esto es mediante un sorteo, Camila. Como jurado de votación hay profesionales, por supuesto, va a haber estudiantes, y esto no se hace a dedo, sino que se hace mediante un sorteo y de una lista que tiene la registraduría, se hace el sorteo y después, eso es muy importante, pues primero revisen, porque ya les va cogiendo la noche si les toca hacer jurados de votación el 8 de marzo Ana Cristina, y segundo, pues por supuesto, ir a la capacitación. Y la multa es grande. Además. Sí.
Sí, Lucas, además hay algo muy importante y es que los jurados están todos juntos, entonces a su vez ellos están haciendo control entre ellos, porque uno se sienta con gente que no conoce, a uno lo sientan, suelen ser 4 jurados, entonces ahí donde uno se sienta, pues uno no conoce a nadie y uno se va controlando el uno al otro, es decir, no es posible hacer fraude, porque no solamente están los testigos electorales, sino que entre los mismos jurados son personas que no se conocen y se controlan entre sí, que nada salga, pues que no hagan nada irregular. Por eso conocer cómo es el sistema electoral nos hace darle un respaldo y pues que no caigamos en esto de que ponemos en duda el resultado de las elecciones que tendremos la primera jornada el próximo 8 de marzo. Y a propósito de datos electorales, pues se conocen apoyos, ¿no? Apoyos que empiezan a recibir diferentes candidatos y unos apoyos que uno dice, oiga Lucas, esta gente está apoyando a este candidato porque quiere cargo en el futuro en caso de que llegue a la presidencia. Entonces una gente que uno dice, pero apoyan esta candidatura basados en qué, cuáles son las coincidencias ideológicas que han tenido en el pasado. Y uno dice, lo único que se me viene a la cabeza es garantizando que ese apoyo le dé cargo público en el futuro. Pues le voy a decir la razón, Camila, y usted habla en este caso de Rodrigo Lara. Claro, que decidió apoyar a Abelardo de la Espriella y uno dice, bueno, pero el doctor Lara, ¿qué relación con Abelardo de la Espriella? Uno los ha escuchado hablar y a mí no me parece que coincidan mucho, pero digo, ahorita muchos están tratando de garantizar el puesto en caso de que llegue al gobierno. Rodrigo Lara Restrepo, Camila, quien fue senador, fue representante a la Cámara, fue también candidato a la alcaldía de Bogotá y anuncia este apoyo a través de una columna en la revista Semana. Dice Rodrigo Lara que Colombia atraviesa un momento que exige definiciones claras y empieza a citar distintos momentos que son clave para Colombia. Habla primero de algo institucional y es que el gobierno del presidente Petro, dice él, parece decidido a impulsar la elección de Iván Cepeda a la presidencia y de manera simultánea entregarle una ley de convocatoria en asamblea constituyente. Habla de un segundo punto de inflexión que es un punto fiscal y tercero habla del orden público. Aquí entonces dice Rodrigo Lara que frente a estos 3 puntos de inflexión la pregunta es inevitable: ¿quién está en mejores condiciones de enfrentarlos? Y aquí responde: considero que la respuesta es Abelardo de la Espriella. En esta coyuntura específica se ha proyectado como el candidato mejor posicionado para derrotar al gobierno. Es lo que dice en esta columna de la revista Semana, Camila, que se titula Mi voto es por el Tigre. Y es que, Lucas, acá estaba revisando un poco lo que decía Camila ideológicamente, cuáles son los puentes, y me encuentro, Camila, con una publicidad o video cuando Rodrigo Lara se lanzó a la alcaldía de Bogotá en 2023. No recuerdo si él llegó hasta el final. No sé si... No lo sé. Pero él se lanzó. No, él llegó hasta el final. Llegó hasta el final. Sí. Ya le busco aquí cuánto tuvo, pero sí, él estuvo, o sea, el día que usted fue a las urnas, ahí estaba Rodrigo Lara. No, lo recuerdo bien haciendo campaña. Y Rodrigo Lara entonces, en este video de Facebook que me encuentro, que es de junio del 2023, dice: soy un socialdemócrata porque creo en la igualdad de oportunidades, en la justicia, en el bienestar de todos los ciudadanos y en un Estado fuerte que garantice los derechos y proteja especialmente a los más vulnerables. Con garantía de derechos y oportunidades unimos a Bogotá. Digamos, yo la socialdemocracia la asocio a una posición de centro-izquierda. Un Luis Carlos Reyes, por ejemplo, me parece un socialdemócrata. Pero bueno, también las personas, a ver, no es por defenderlo, pero de pronto se derechizó en estos años. No, pero mire, yo sí le digo una cosa, porque acuérdese que Rodrigo Lara incluso, él inició en Cambio Radical, ¿verdad? Que ahí inició también Carlos Fernando Galán, estuvieron, y bueno, en Cambio Radical, hoy Motoa está apoyando al Tigre, ¿no? Uno de los Terians de la política, porque ahora también son Terians en política, está apoyando al Tigre, Abelardo de la Espriella. Pero Rodrigo Lara después empezó a discutir, ¿se acuerda cuando le dieron al nuevo liberalismo la personería jurídica? También él quería estar dentro del nuevo liberalismo. Y él acusó a los Galán de que lo convirtieron en una FAMI partido. En una FAMI empresa. Entonces uno dice, ¿por qué razón Lara, con ese historial político y habiéndolo entrevistado muchas veces aquí, pues se va con Abelardo de la Espriella? Sería pues interesante saberlo. A mí lo único que se me ocurre es que yo sí creo que hay varias gente que como Abelardo de la Espriella pues no ha tenido un recorrido en el sector público, Ana Cristina, pues él va a tener que armar gabinete. Y va a tener que nombrar a mucha gente. Y entonces muchos están montando en ese bus para... Quedó de cuarto, Sebastián. Aquí tengo los datos. Pero primero, el que está en política siempre quiere volver, Sebastián. Galán, entonces muchos quieren garantizar que les den su nombramiento. Oviedo, Gustavo Bolívar, Rodrigo Lara de cuarto, sacó 69.600 votos a la alcaldía de Bogotá. Pues Camila, socialdemócrata, Rodrigo Lara, pero el papá.
El hijo no, el hijo es para donde haya que moverse, para allá se mueve. Y aquí recordemos ese famoso video de él apoyando a Oneida Pinto, recordemos ese que inclusive pues está circulando una vez más esas peticiones de apoyar o esas digamos, esas formas de apoyar a candidatos que ya pues se sabe que tienen una sombra. Entonces, pues eso es la democracia, tener distintas posiciones, pero pues este señor socialdemócrata no es una persona de derecha, que es una manera de pensar la democracia, pero pues que no diga lo que no es. Socialdemócrata era su papá, que su papá era un liberal. Yo sí creo que en estas elecciones, Camila, y ya lo he dicho varias veces aquí, el tema del orden público, el tema de la autoridad, el tema de volver otra vez a recuperar la seguridad, pesa mucho y va a pesar bastante en toda la campaña. Y yo creo que es una de las motivaciones que lleva al doctor Rodrigo Lara a identificarse con el doctor Abelardo de la Espriella. Entonces me parece que ese, por ejemplo, sería un punto de encuentro, porque realmente el tema de la autoridad y el ejercicio de la fortaleza del Estado. En el caso del doctor Rodrigo Lara, yo siempre lo he identificado desde que estaba con Germán Vargas Lleras. Pero yo creo que hay otros candidatos que en el palmarés de candidatos que tenemos en estos momentos que también están hablando de fortalecer el orden público. Entonces, y Abelardo de la Espriella tiene eso como discurso, pero no como experiencia. Como experiencia, Abelardo es un abogado penalista que ha defendido a personas que hoy que eran los que estaban precisamente afectando ese orden público. Entonces, yo creo que eso es lo que tratarán. Sí, pero lo ha hecho como abogado penalista, Camila. Claro, es abogado penalista en ejercicio de su profesión. Pero no ha manejado. Entonces no lo vamos a descalificar por eso. No, yo no lo descalifico. Lo que descalifico es a Rodrigo Lara apoyándolo y diciendo que es por el orden público. Y el tema de la autoridad pesa mucho en esta elección y va a ser definitivo en esta elección. Claro, pero es que usted lo dice como si Abelardo de la Espriella fuera el único que estuviera proponiendo. Usted lo dice como si Abelardo de la Espriella fuera el único candidato que estuviera proponiendo el tema de orden público. Pero fíjese que los electores están identificando con ese discurso de autoridad a Abelardo de la Espriella y no a nosotros. Pero nosotros tenemos que decirle a los electores, porque para eso somos periodistas, que no es el único candidato que está ofreciendo eso. Porque yo creería que el único que quiere mantener el status quo se llama Iván Cepeda, que es el que quiere mantener el tema de la paz total, que quiere continuar con lo de Gustavo Petro. Pero de resto, yo creo que todos los candidatos, en todas las consultas, hablan del orden público. No vamos a decir pues, que el único que habla de orden público. Hay electores que no les gusta el statu quo de Cepeda, que sí lo quieren vender como el gran estadista, que no lo es. Entonces digamos las cosas como son. Descalificamos a Abelardo de la Espriella porque le parece que no tiene experiencia y todo eso es válido. Pero el señor Cepeda sí, ese sí es válido. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede decir que el único que habla de orden público es Abelardo de la Espriella, porque creo que todos los candidatos, si hay que ser justos, están haciendo propuestas en términos de orden público. Camila, que es por las encuestas, porque Abelardo de la Espriella es el que más está marcando de los que le quieren hacer la oposición a ese status quo que usted menciona. Claro. Entonces, claro, las personas dicen, ¿hacia dónde me decanto? Pues por Vicky Dávila no, por Juan Daniel Oviedo no, porque pues tienen votaciones chiquitas en las encuestas y el que marca es Abelardo de la Espriella. Por eso yo siento que se están decantando hacia la opción que pareciera que le pueda hacer más frente, lo menciona él en el artículo, a el proyecto de Gustavo Petro. Camila, mire, yo creo que esto es un tema de vigencia política, porque así como los periodistas buscamos estar vigentes porque vivimos de estar día a día informando, los políticos tienen que estar vigentes. Y Rodrigo Lara pues fue un gran senador, para muchos es una persona brillante, pero pues no se había vuelto a escuchar ni a sonar nada de él. Y simplemente buscó un espacio político de una candidatura que va con una ventaja muy importante para adherirse. Esto yo creo que más allá del tema ideológico es puro tema de vigencia política. Así como también ahí hay un liberal al lado de Abelardo de la Espriella que se llama Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal. Pero está ahí con de la Espriella, a pesar de la ideología, a pesar de lo que está prometiendo de la Espriella, porque simplemente hay, digamos, un carisma entre ellos, se han hecho esa alianza y en ese mismo sentido se unió Rodrigo Lara. No estoy de acuerdo con lo que oí, lo respeto, y no soy ni el abogado ni el amigo de Rodrigo Lara, pero a veces creo que porque la política es muy sucia, pero tenemos siempre el reflejo y la tentación de pensar que siempre una intención mala en el fondo, porque no es sencillamente pensar que es una persona que está reflejando su posición política, que a muchos no les puede gustar y que sí puede ser incoherente con su carrera política, pero si se derechizó por lo que sea, porque nosotros también hemos cambiado de opinión durante nuestras vidas. Lo que yo pensaba hoy es muy diferente a lo que pensaba hace 10 años y creo que en el caso de ustedes también en algunos rasgos, y que Rodrigo Lara esté expresando lo que ve para el país de manera genuina, me parece que se le puede otorgar ese punto.
Claro, le podemos otorgar ese punto, pero mire, tenemos el video en que él invita a votar por Oneida Pinto. Recordemos que Oneida Pinto fue la gobernadora de La Guajira, que fue destituida e inhabilitada por 10 años. Escuchemos. Votar por Oneida, votar por una mujer, votar por el cambio, que significa la unidad guajira, que toda la Guajira de manera fervorosa, apasionada, sincera y cariñosa la está apoyando. Voten por el cambio y por la reivindicación de la Guajira. Los invito a votar por Oneida, votar por una mujer, votar por el cambio, que significa la unidad guajira, que toda la Guajira... Entonces ahí está hablando pues del cambio de Oneida Pinto Pérez. Recordemos que ella fue inhabilitada por unas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la implementación de tecnologías de información, pues de todo relacionado con TIC en colegios públicos del departamento, por un contrato superior a los 20.000 millones de pesos, y ella está inhabilitada 10 años. Entonces sí, la política es dinámica, pero como dice Sebastián, todo el mundo tiene derecho a cambiar y a proponer y a pues a expresar sus opiniones políticas y a cambiar de opinión. Bueno, pero hablando de adhesiones, ahí está la de Rodrigo Lara, precisamente a la campaña del Tigre, a través de una columna que escribe este fin de semana en la revista Semana. Pero Oscar, usted que está en Barranquilla, hay otras adhesiones que se dieron o que se están dando en estos momentos en su ciudad. Me hacen llegar la siguiente imagen de la campaña de Sergio Fajardo, en donde dicen que recibió el apoyo del ex vicepresidente de la República, Gustavo Bell, el exgobernador de La Guajira, yo no sé cómo se dice este nombre, Veilgler Guerra, el expresidente de Promigas, Antonio Celia, Claudia Fadul, ex candidata a la alcaldía de Cartagena, Patricia Maestre, gestora cultural, Luis Alfonso Colmenares, columnista y líder de opinión, y la exdirectora del DANE, María Eulalia Arteta, Germán Bula, exministro de Educación, entre otros apoyos políticos, empresariales, académicos, gremiales y culturales. ¿Eso en dónde es, Oscar? Porque me están mandando y me dicen que esto es en Barranquilla. Sí, Camila, es en Barranquilla, y ahí está el doctor Gustavo Bell, usted lo recuerda muy bien, el país lo recuerda muy bien, fue vicepresidente de Andrés Pastrana, ministro de Defensa. También sabe quién ha estado con él muy cercano, el doctor Segebre, que fue gobernador del Atlántico, la doctora Patricia Maestre. Eso es en Barranquilla, Camila, y efectivamente, bueno, por acá está también el doctor Álvaro Uribe con la doctora Paloma Valencia en giras, y en esa foto se destaca, pues, obviamente, la presencia del doctor Gustavo Bell. Es noticia en Colombia. Pero ahora nos vamos con noticias en Colombia que tienen que ver con el aeropuerto El Dorado. Desde hace semanas nosotros les hemos venido hablando de que la Aeronáutica Civil tiene la idea de modificar el régimen con el que se reparten los slots del aeropuerto El Dorado, que les hemos explicado, y acá Sebastián nos ha dicho constantemente que son las horas en las que tienen derecho las aerolíneas a despegar del aeropuerto El Dorado, que es uno de los más congestionados del continente. Eso ha generado pues una gran controversia y disputa dentro del mercado aéreo nacional. Avianca ha criticado esa decisión de la Aeronáutica Civil de modificar el tema de los slots en el país. La TAM mandó un comunicado a la opinión pública diciendo que el control, voy a decirle exactamente lo que ellos dicen, el monitoreo de los slots es la respuesta. Pero bueno, ¿qué dice la Aeronáutica Civil? Luis Alfonso Martínez Chimenti es el director de la Aeronáutica y nos acompaña a esta hora aquí en Blue Radio. Señor Martínez, bienvenido, director, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Camila, y a todo el grupo de trabajo que tienes y a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos. Director, ¿cuándo van a dar a conocer ustedes si se cambia o no toda esa reglamentación que hay alrededor de los slots? Porque nosotros hablamos hace algunas semanas y se había dicho que alrededor de febrero se iba a dar a conocer cómo iba a cambiar para volver más justa la repartición de esos espacios. En este momento, Camila y oyentes, les comento algo. De hecho, nosotros este borrador no lo tenemos aún listo, ¿sí? En cualquier eventualidad que exista un borrador, en estos momentos no lo tenemos, y de hecho podemos nosotros, cuando lo tengamos, poder ustedes invitarlos a todos los involucrados con base a esto y poder discutir. O sea, el borrador no existe en el momento. Doctor Martínez, a mí me contaron un episodio y quiero que usted de pronto nos dé más detalles y también pues, la voz institucional sobre la repartición de slots.
En esta disputa me cuentan que la Aerocivil en el semestre pasado decidió darle unos slots a los competidores que son menos grandes que Avianca y que pues esta repartición se hace, entiendo yo, en el marco del Congreso Mundial de Slots, y digamos que ese nuevo pool que ustedes repartieron, le dieron a LATAM unos, a JetSmart otros, a Wingo otros, de pronto quedó un escenario más repartido y de menos posición grande a Avianca, pero que a raíz de lo que se iba a hacer de la remodelación del Dorado, ustedes le quitaron esos slots a los nuevos y que ahí un poco se armó un disgusto por parte de unos y de otros. Quiero que me aclare esa situación y si esa repartición va a existir o todo queda supeditado al nuevo régimen del que habla Camila. En este momento te comento algo. En cualquier eventualidad que tengamos un borrador, con base a lo que tú me estás diciendo, el hecho es ponerlo en conocimiento de todas las personas involucradas con base a esto. Y si se va a hacer, pues automáticamente nosotros tenemos a escuchar a todos los involucrados, vuelvo y te repito, con base a esto, sin torpedear en cualquier eventualidad la operatividad y con base al tema de las aerolíneas que en estos momentos nos están haciendo ese requerimiento. En estos momentos no puedo responderle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en estos momentos no tengo un borrador en el cual me pueda sentar con... Le estaba hablando de un episodio, doctor Martínez, y me perdona interrumpirlo, del semestre pasado, que ustedes hicieron una asignación de nuevos slots a las aerolíneas, pero no sé si se arrepintieron, pero eliminaron esa asignación. Si me puede hablar de ese capítulo puntualmente. No, de esto... Te comento algo, yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso y de hecho vuelvo y te repito, en cualquier eventualidad que tenga un suceso de esa formalidad, pues yo se lo doy a conocer públicamente a ustedes pero y a entonces, todos los involucrados con base a esto. Pero, director, entonces aquí hay algo que me parece extraño. Es usted dice no hay borrador, no se quiere cambiar la normatividad, entonces ¿por qué hubo comunicación de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Por qué hubo comunicación de la Procuraduría planteando su preocupación sobre que se vaya a cambiar el régimen de slots? O sea, ¿alguien se lo inventó? ¿No es verdad que se vaya a cambiar ese régimen de slots? Te comento algo, en cualquier eventualidad vuelvo y le repito, no tengo ningún borrador con base a eso y la... No, yo lo sé, director, pero ¿se va a cambiar o no se va a cambiar? Te comento algo, mira que nosotros estamos haciendo lo pertinente, vuelvo y te repito, haciendo una serie de investigaciones internas en el cual no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo, pero si tenemos algún borrador en cualquier eventualidad, con gusto nosotros se lo damos a ustedes a conocer. No, director, pero yo sí me muero la pena, me parece mucho más preocupante esto que usted me está diciendo. ¿Cómo se llama la persona con la que hablamos acá? Que nos dijo que iban a hacer el cambio de los slots porque querían hacerlo mucho más equitativo con diferentes aerolíneas y que ahora usted como director nos diga que no. No entiendo porque aquí alguien que es subalterno suyo nos dijo todo lo contrario. ¿Me puedes repetir el nombre de la persona Edgar que te dijo Rivera, eso? Camila, el 23 de enero, director, hablamos con Edgar Rivera, quien es secretario de la Autoridad Aeronáutica. Exacto, Edgar Rivera, que además lleva 30 años en la Aeronáutica Civil. Sí, él lleva 30 años, yo soy el director de la Aeronáutica Civil y de hecho yo no tengo ninguna clase de conocimiento. De pronto fue un tema que tienen proyectado con base a eso, pero en ningún momento yo puedo decirle a ustedes que tengo un borrador en el cual exactamente... Claro, pero eso me parece más delicado, director, y se lo digo con mucho respeto. ¿Sabe usted o no sabe si en la Aeronáutica Civil quieren hacer ese cambio del aeropuerto El Dorado? ¿Está como una directriz de la organización, de la entidad de la aeronáutica, hacer ese cambio o no hacerlo? Porque yo con mucho respeto se lo digo, porque si usted no sabe, entonces usted es director, pero realmente no está ejerciendo como tal. Mire, les voy a comentar algo. En cualquier eventualidad, todo lo que se haga interno y se sepa al interior o al exterior de esta entidad, yo con mucho gusto se los doy a conocer en cualquier eventualidad que tenga claro. Si Edgar Rivera está diciendo esto con base a de pronto a un estudio que está haciendo interno, ¿cómo le digo?, a equilibrar este tema de los slots, pues esto lo tendremos en discusión interna para fortalecer y para mejorar el uso doctor del Martínez, slot.
con todo el respeto, siendo que usted está aquí queriendo apagar una llama, de hablarnos de algo que no existe cuando hemos hecho la tarea periodística y hemos hablado con todas las aerolíneas. Pero no solo Sí, eso, Sebastián, digamos, o sea, un funcionario de la Aeronáutica Civil lo dijo aquí al aire, No, y lo dijo, dijo. cuando lo tenga listo voy a hablar con ustedes, y por eso estamos Pero además, Camila, preguntando. no es un estudio interno. Además, el gobierno ha hablado con las aerolíneas, lo sabemos, se prometieron mesas técnicas. Digamos, es algo que existe en el gremio, doctor Martínez. Y si usted no quiere hablar, que tiene todo el derecho, pero nos está tratando a nosotros y a los oyentes como si fuera algo que nos estamos inventando, cuando es una decisión del gobierno de cambiar esto. Las aerolíneas lo saben. Ustedes le dieron slots en diciembre a la TAM, a JetSmart, a Wingo, y se los quitaron. Es decir, tenemos la información, es así. Entonces siento que nos está tratando como que nos estamos inventando algo. La pregunta, ¿dónde está el borrador que ustedes me digan exactamente? No, pero mire, doctor Colmenales, venga, le digo. ¿Usted habló con la gente que trabaja en su entidad, la entidad que usted preside? ¿Usted conocía de los temas aeronáuticos antes de llegar a ser director de la Aeronáutica Civil? Perdóneme, yo le pregunto. Claro que te digo que sí, estoy competente para esto, y de hecho en cualquier eventualidad que necesite algo de algunos expertos, nosotros tenemos la aeronáutica, que es la entidad única en Colombia que sabe usted, de doctor este Martínez, tema antes de llegar a la Aeronáutica Civil como director, ¿a qué se dedicaba? Yo soy especialista en alta dirección del Estado, he estado en el gobierno hace 22 años y manejo la parte financiera 100%, y el hecho he estado de gerente en muchos contratos. Claro, pero no tenía experiencia aeronáutica. No hay necesidad para estar en una parte para tener conocimiento de eso, si son los expertos en eso. Lo más importante que existe es la voluntad y el hecho de cumplir a cabalidad con lo que se sugiere en la hoja de vida de cualquier funcionario. Claro, pero como usted como conocedor en gerencia estatal debe saber que en la gerencia quien responde por la entidad, que en este caso es usted, que es la Aeronáutica Civil, debe saber en qué están sus funcionarios. Y uno de esos funcionarios nos dijo aquí al aire, hace 2 semanas, que estaban trabajando en cambiar la normatividad de los slots, y usted no me ha podido responder si sí o si no. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Si lo tienes, yo trabajo aquí desde hace un tiempo, si me hago entender. Sí, yo no vengo únicamente que soy director ahorita de la Aeronáutica Civil, yo vengo de director financiero, ya exactamente cumplí 7 meses, y de hecho te comento algo. O sea, todas las personas, para hacer un comunicado en cualquier eventualidad, si sacan un borrador o en cualquier eventualidad van a sacar algo, porfa, primero tengo que darle el visto bueno con base a eso. No te puedo decir exactamente ahorita porque no conozco ningún documento, ningún borrador en el cual pueda discutir contigo en ese borrador lo que va a salir. Pero es que, lo que te doctor Martínez, pero es que la ministra Rojas incluso tiene el deseo de hacer este cambio, de que se discuta. El director, pues el técnico que está en el tema de los slots, está trabajando en eso. Las aerolíneas no saben, es decir, es algo que está pasando. O una de dos, o usted pues quiere que en la opinión pública no se hable de esto, o usted está totalmente marginado de la discusión, lo cual obviamente es sorprendente porque usted es la autoridad. No, le comento algo. Cuando tenga el borrador, antes de sacar, mira lo que les voy a decir aquí a la audiencia y a ustedes, antes de sacar esto público, automáticamente lo socializo con todos los involucrados con base a esto, ¿sí? O sea, no te puedo decir ahora que vamos a organizar, no te puedo decir absolutamente nada. La ministra tiene su punto de vista, de hecho le respeto su punto de vista, y de hecho del gobierno nacional también, y el hecho de que me digan que Edgar está haciendo insinuaciones con algo que no está ni siquiera en un borrador, me puedo ahorita decir yo que te tengo que explicar exactamente ahorita algo que no puedo decirte porque no lo tengo en la mano. Pues, director de la Aeronáutica, Luis Alfonso Martínez. Director Martínez, gracias por habernos atendido, y entiendo, usted dice que no hay borrador, pues que es extraño porque hay comunicado de la IATA, hay comunicado de la TAM, hay comunicado de Avianca. Hablamos con un funcionario de la Aeronáutica Civil aquí que nos dijo que sí, Camila. Pero bueno, pues el director dice que no. Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco. ¿Usted conoce el borrador para que la IATA y todo respondan algo que ni siquiera yo sé aún? No, pero sabemos que el gobierno está en esto. Pero van a trabajar ese borrador, director. ¿Ustedes están trabajando en ese borrador? ¿Tienen planeado hacer un borrador para este? Mira, la idea de equilibrar, y eso creería yo que a nadie les disgusta, sí, a la ciudadanía más que todo,
y si de hecho lo vamos a trabajar con base al equilibrio que existe, ¿sí? Que existe y que de antemano lo vamos a dar a conocer para sus respectivas, propuestas, lo socializamos para ver si les conviene más, no les conviene, si se da ese tema del borrador. Sí se da, o sea, pero él no lo está... Sí se da. Pero yo le entiendo que sí hay una intención de trabajar en un borrador así para equiparar lo que dice el director, el tema de los slots con las competencias de Avianca, en este caso me imagino, director. Sí, señores, en cualquier eventualidad que nosotros tengamos el borrador, con mucho gusto nosotros siempre somos prestos en cualquier eventualidad a que ustedes se enteren y la ciudadanía, que es la más afectada, o también las aeronáuticas. Le doy un saludo a todas las aerolíneas que en cualquier eventualidad le pueden hablar de la aeronáutica civil y de aquí del Ministerio de Transporte, que es muy abierta y ellos, han estado muy prestos en cualquier eventualidad, algún llamado que nosotros le hagamos, pues yo los felicito, ellos siempre están prestos a esto. Y con base a todo esto, nosotros, vuelvo y les repito, si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes. Pues es el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez. Señor Martínez, gracias por estar con nosotros. Mire, no nos respondió, pero yo quedo más preocupada, ¿sabe? Porque yo creo que aquí no hay dirección de la Aeronáutica Civil y lo tengo que decir, porque aquí hemos hablado con gente de la Aeronáutica, se ha pronunciado la IATA, se ha pronunciado la TAM, se ha pronunciado Avianca, incluso el propio presidente de la República ha escrito trinos al respecto, y que el director de la Aeronáutica no sepa absolutamente nada. Es que no sabía nada. Camila, entonces estamos pagando un cargo para que no se desempeñe en el cargo. O también puede ser, Camila, que han puesto el tema en la opinión pública para ver cómo cae y cómo reaccionar. Esa puede ser otra opción. Y como ha generado cierta controversia, pues el director dice, no hay un borrador, que puede ser cierto, que oficialmente no hay nada, pero ya empezaron a rodar el tema. Yo lo que creo es que acá hay como desorden dentro del gobierno, entonces el director lo nombran al frente de la Aeronáutica Civil por recomendación de alguien que no necesariamente se la lleva muy bien con la ministra de Transporte, y por eso él dijo, no, pues la ministra puede decir lo que sea, pero yo no sé, y yo, pues sí, es que la ministra es su jefe, porque la ministra pues básicamente es superior del director de la Aeronáutica Civil. A mí lo que me parece sorprendente es que el director diga que no es necesario, no es importante tener conocimientos sobre aeronáutica para ese cargo. Es decir, a este mercado, Camila, lo rige algo que se llama el RAC, que es el Reglamento Aeronáutico de Colombia, que es un mamotreto gigante, y que llegue una persona que no conoce ese sector, que es supremamente técnico, delicado, preciso, que más se rige bajo estándares internacionales, es sorprendente. Es sorprendente, pero mire, yo es que me quiero calmar porque no quiero que me pase lo del DNP, pero esto es el DNP duplicado. O sea, el señor no tiene las capacidades para estar al frente de la Aeronáutica Civil. La experiencia. Yo sí me muero de la pena, pero no tiene la hoja de vida para estar al frente de esa entidad. Y son entidades que al final terminamos pagando todos los colombianos, y la aeronáutica es supremamente importante también por temas de seguridad. Es que mire, no estoy diciendo que esto tenga relación, pero mire usted lo que pasa, por ejemplo, el viernes en la noche en El Dorado. Esto es un tema absolutamente técnico, Camila, de coordinación, y aquí hemos hablado varias veces, antes incluso de que estuviera el doctor Martínez en la dirección, con los sindicatos y con los controladores aéreos, quienes vienen diciendo hay equipos que están dañados, que no están recibiendo la actualización necesaria, y terminan pasando cosas, Camila, como lo del viernes, que pudo ser una tragedia. Es que un helicóptero de la FAC se le atravesó en la carrera de despegue a un avión de la TAM que iba para San Andrés con más de 150 personas adentro. Por fortuna no pasó, por fortuna se quedó en un susto, pero este tipo de cosas demuestran, Camila, lo técnica que termina siendo toda la industria de la aeronáutica. Y por ejemplo, parte, Camila, del problema, que al final esto es una pelea interna grande que hay entre las aerolíneas sobre este régimen. Una parte donde siento que todas las aerolíneas pueden llegar a un punto en común es el tema del monitoreo de los slots, que en Colombia es muy precario, en otras partes del mundo es muy avanzado, y es una oficina con tecnología y funcionarios que monitoreen cuánto se usan los slots. Pero, si monitoreo que no tenemos en Colombia, pero que yo le iba a preguntar al señor director, pero dije, ¿para qué le pregunto si no va a saber? ¿Y qué se requiere para que se monitoreen los slots en Colombia? Pues que haya una oficina y una persona que las vigile, y eso lo tiene que liderar un político o un burócrata, no, un técnico. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue. Tu mejor proyecto, tu vida, ese don que has recibido y que necesitas realizarlo desde los valores que te impulsan y te definen. La experiencia espiritual
La oración que hacemos todos los días, la contemplación, el momento de experiencia espiritual, nos tiene que hacer tomar conciencia de que somos dueños de nuestro proyecto de vida y que tenemos que tomar las mejores decisiones. Hoy en El Man está vivo, ese es el tema, tu mejor proyecto. Tú sabes. En Mañanas Blue, David Saucedo, especialista de seguridad pública de México, habló sobre la muerte de alias El Mencho, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. Todo parece indicar que el intento de captura y finalmente la muerte del Mencho se da debido a presiones de los Estados Unidos, que desde hace tiempo detectaron que la erosión que estaba sufriendo el cártel de Sinaloa estaba revitalizando y dando fuerza todavía superior a la que ya tenía el cártel Jalisco Nueva Generación. Como atinadamente mencionaron a lo largo de esta conversación, estamos viviendo en México una situación muy similar a la de Colombia en la década. Y es noticia en Colombia que estamos en la semana del Esper Zóster o culebrilla y se pone la atención sobre una enfermedad que es más común de lo que parece. Ana Cristina, usted ya está vacunada contra el herpes zóster, ¿verdad? El año pasado me fui a vacunar con mi mamá, una campaña, y son 2 dosis. Es un mancazo, o sea, esa inyección duele mucho, pero vale la pena porque el herpes zóster, eso le dicen culebrilla y eso es dolorosísimo. El médico internista e infectólogo Víctor Saravia está con nosotros hoy en la línea. Doctor Saravia, bienvenido, gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y por hablar en esta semana precisamente de concientización de lo que es el herpes zóster y culebrilla. ¿Qué es el herpes zóster? Porque estaba leyendo y dicen que es como la reactivación del virus de la varicela que puede aparecer años después cuando se bajan las defensas. ¿O qué es el herpes zóster? Es correcto. El herpes zóster se da por el virus de la varicela zóster, que es el mismo que nos afecta en la niñez. Todos hemos pasado por esas llamadas de varicela en donde nos llevaban cuando había un primito, un amigo con varicela para que se nos pegara en la infancia. Resulta que ese virus nunca nos deja, siempre se queda con nosotros, él no desaparece. Lo que hace es que se oculta, se duerme y después en la adultez, cuando hay ciertos factores, él despierta o se reactiva y es cuando genera el herpes zóster, que como lo sabemos es una franja, es distinto a la varicela, es una forma de presentación distinta. Pero entonces lo que dicen a Cristina es que ella se fue a vacunar con la mamá. Esto quiere decir que quienes tienen que buscar la vacuna, para los que nos estén oyendo, del herpes zóster o culebrilla, son quienes, los mayores de 50 años. Y uno a quien le dice, va y se vacuna en algún lado, le dice a su doctor, ¿cómo hace para vacunarse contra esto? Sí, primero identificar si es una persona de riesgo o una persona que pueda presentar culebrilla más frecuente que los demás. Sí, algo importante es que aproximadamente el 99% de las personas, que eso nos dicen las cortes de Estados Unidos y algunas europeas, que no tenemos actualmente en Colombia dato de esto, ha estado en contacto con la varicela zóster. Ya el hecho de haber estado en contacto con el virus de la varicela zóster hace posible que cualquiera de nosotros podamos sufrir. Después de los 50 años, este riesgo se incrementa, ¿sí? Y 1 de cada 3 personas pudiese presentar herpes zóster. Pero hay otras condiciones. La edad, por supuesto, es una importante. Después de los 50 años, el sistema inmunológico envejece y eso ocasiona que se pueda reactivar. Y después ciertas condiciones como que en las cuales el sistema de defensa, nuestras defensas bajen, como son personas que tengan enfermedades inmunológicas, enfermedades oncológicas, incluso enfermedades crónicas comunes como es la diabetes, la hipertensión, pueden hacer reactivación del virus. Doctor Saravia, ¿las mujeres somos más propensas al herpes zóster o por qué da la casualidad de que en los puestos de vacunación uno ve más mujeres? Y además en mi vida yo no he visto sino mujeres que les da herpes zóster, nunca he visto que le dé a un hombre. Es curioso que lo comentes, pero sí, las mujeres, cuando uno busca cuáles son esos factores de riesgo, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres de hacer herpes zóster. La razón no es muy clara, puede verse tal vez a procesos hormonales que los hombres no tienen, pero no hay una respuesta clara con respecto a eso. Y también pudiéramos tener en cuenta que las mujeres se ocupan mucho más de la salud que a veces los hombres, ¿no? Los hombres somos tal vez un poco descuidados en ese sentido. Pero entonces, quiero repetir porque me parece importante y sobre todo ya que estamos en la semana del herpes zóster, que es esta enfermedad que uno no conoce mucho o culebrilla, esto uno va, doctor Saravia, a su médico general
y a su médico general uno le dice, yo soy persona en riesgo que puede tener esta enfermedad, por favor póngame la vacuna, y todos los médicos tienen las vacunas o hay unos sitios especiales. Una pregunta que creo que es importante, si a la persona ya le dio el herpes zóster, ¿se vacuna o ya no es necesario vacunarse? Ah, buena pregunta. Sí, las dos son muy buenas, ¿sí? Nosotros podemos acudir al médico si nosotros ya tenemos alguna enfermedad crónica, tenemos un médico de cabecera, ya sea un médico general, médico familiar o un médico internista. Él va a identificar el factor de riesgo y nos las debería recomendar como otras tantas vacunas que el adulto debe tener, ¿sí? Además del herpes zóster. Y esa sería la forma más correcta de hacerlo, consultando al médico si realmente tiene la indicación de la vacuna. Recordemos, en Colombia la vacuna está indicada para mayores de 50 años y personas con riesgo incrementado que tengan inmunocompromiso, es decir, que las defensas estén bajas. Y con respecto a la segunda pregunta, que es muy interesante porque con el herpes zóster no sucede como otras enfermedades que nos da y tal vez no nos vuelve a dar. El herpes zóster se puede reactivar. Si tenemos un episodio de herpes zóster, existe una probabilidad de un 5% de que volvamos a tener una reactivación. Y con cada reactivación, esto puede ir incrementando la frecuencia de hacerlo. Hay personas que han tenido 3, 4, 5 episodios de herpes zóster. Si una persona que tiene un sistema inmunológico comprometido, puede hacer con mucho más frecuencia estos episodios de reactivación que son realmente dolorosos y que afectan la calidad de vida de las personas que las padecen. Doctor Sarabia, ¿y esta es una vacuna que uno se pone solo una vez en la vida o uno tiene que ponérsela varias veces? Por el momento son 2 dosis, ¿sí? Dependiendo de la condición de la persona, son 0 el día 1, se coloca la vacuna y luego tiene un periodo de 2 a 6 meses para volverla a aplicar, ¿sí? Pero en relación a la pregunta que menciona, si necesita refuerzos como otras vacunas, hasta ahora no hay información suficiente para pensar que necesite vacuna. El tiempo lo dirá, es una vacuna relativamente nueva, lanzada en Estados Unidos por primera vez en el 2017 y en Colombia hace año y medio, así que todavía no tenemos un lapso de tiempo para decir si la persona puede necesitar. Se le preguntaba porque como usted dice que si a uno le da la enfermedad le puede volver a dar, tiene un 5% de probabilidad de que le vuelva a dar, uno diría entonces también es una vacuna que se debe poner pues no solo una vez en la vida, sino varias veces. No, se me fue el doctor, no lo escucho. Bueno, se me fue el doctor Víctor Saravia, quien es médico internista e infectólogo, hablando de la semana del herpes zóster o culebrilla. Importante que empiecen a averiguar sobre el tema de la vacuna. Los mayores de 50 años, porque esta es una enfermedad más común de lo que uno cree. Así llegamos nosotros al final de nuestra emisión hoy en Mañanas Blue. No se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.